contribuyen aproximadamente con un 40% del Producto Interno Bruto. Son esenciales para el crecimiento económico de nuestros países en Latinoamérica y, por supuesto, contribuyen grandemente a la reducción de la desigualdad, razón por la que para nuestra fundación, que apuesta por una transformación social, han inspirado este modelo, un modelo que tiene una trayectoria de 22 años y que ahora evoluciona y se adapta para que la conciliación sea una realidad asequible a todas las empresas, independientemente de su tamaño o recursos. Son en este momento más de 1.300 entidades certificadas. Sin embargo, queremos ofrecer una alternativa para esas pequeñas y medianas empresas y es lo que hoy tendremos la oportunidad de conocer. Quiero empezar con un agradecimiento muy especial a nuestros promotores del evento CAFAM y Superintendencia de Sociedades por su liderazgo al extender esta invitación a sus afiliados y asociados, por supuesto a nuestras entidades CFR en Colombia, México y Ecuador, por hacer extensiva esta invitación a sus proveedores y a todos sus stakeholders, a nuestra audiencia, a cada uno de ustedes, a los líderes de esas pequeñas y medianas empresas que reservaron este espacio en sus agendas para conocernos y acompañarnos. Ustedes son el motor de la economía de nuestros países y los principales beneficiarios de esta nueva herramienta. Hemos preparado una mañana muy completa e inspiradora. Tendremos un primer segmento académico que nos proporcionará las bases conceptuales sobre la relevancia de la conciliación en el mundo. Cuando hablamos de conciliación, recordemos que estamos hablando de bienestar de las personas y su valor estratégico para las pymes en esta ocasión. Y en un segundo segmento tendremos dos casos de éxito donde veremos la conciliación puesta en escena en empresas pyme. Agradecemos, por tanto, a nuestros ponentes y a los gerentes generales de las empresas que compartirán generosamente sus experiencias y aprendizajes en este segundo segmento. Eh, y les invitamos a desconectarse, a participar activamente en el chat, a hacer preguntas y sobre todo a disfrutar y a descubrir cómo el nuevo modelo PYME puede convertirse en el motor de crecimiento de sus organizaciones. Damos inicio a nuestro encuentro con un breve saludo de bienvenida de nuestros promotores. Permítanme dejarlos con Diana Franco, jefe de la sección de bienestar y calidad de vida de CAFAM, que para quienes son colombianos no necesita presentación, pero para quienes no lo son, indicarles que se trata de una caja de compensación que tiene farmacias, hoteles, centro de convenciones, club recreativo, colegios, fundación universitaria, entre otros, y ofrece subsidios, créditos, seguros, turismo, salud, educación, vivienda, y son una entidad EFR. Así que, Diana, mil gracias y adelante con tu saludo. Muy buenos días, Claudia, y a todos. De parte y en nombre de de la Caja de Compensación Familiar CAFAM, también les doy una cordial bienvenida a este espacio en el que ustedes estarán escuchando sobre cómo ser una empresa familiarmente responsable. En CAFAM creemos firmemente que el equilibrio entre la vida personal, la vida familiar y la laboral nos permite crear entornos de bienestar para cuidar a quienes más aprecian nuestros colaboradores, que es a sus familias. Nosotros llevamos cerca de 7 años certificados y hemos visto los grandes beneficios para nuestros 11.000 colaboradores a nivel nacional. Los invitamos para que ustedes también hagan parte de este maravilloso modelo que les va a permitir tener colaboradores más comprometidos y mejores cuidados. Esperamos que finalizando esta jornada, cada uno de ustedes se lleve esa semillita para sus empresas, que dé frutos para una próxima certificación, pues asesorados y acompañados por la Fundación Mafamilia. Les deseo también que este encuentro esté lleno de buenas reflexiones y pues lo disfruten al máximo. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. De Superintendencia de Sociedades también nos acompaña la doctora María Fernanda Solano. Ella es coordinadora del Grupo de Desarrollo de Talento Humano y manager del modelo de gestión EFR, otra entidad que no requiere presentación para los colombianos, siendo un organismo técnico adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio, mediante el cual el presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, así como las facultades que le señala la ley en relación con otros entes, personas jurídicas y personas naturales. Orgullosamente entidad de FR también, así que, doctora María Fernanda, adelante.
Muy buenos días a todos. Buenos días, Claudia, a todos que nos acompañan el día de hoy en este gran lanzamiento fabuloso. Desde la Superintendencia de Sociedades realmente es un honor y un placer darle la bienvenida a este encuentro. Queremos agradecer también pues a los organizadores, a nuestro equipo de FR Latinoamérica, por liderar este espacio que hoy es más crucial que nunca para todo el modelo de FR a nivel mundial. Nuestra entidad pues se ha dedicado a unirse a esta iniciativa porque pues, realmente compartimos esa convicción fundamental. El mayor activo de cualquier organización definitivamente es el ser humano. Creemos también firmemente en que intervenir todos nuestros recursos en la parte de bienestar, en toda la flexibilidad y la salud psicológica de nuestros funcionarios es fundamental. Realmente es una inversión que es rentable y que necesariamente pues nuestros países de la región lo ven así. Entonces pues muchas gracias a ustedes. Esperemos que todos estemos complacidos con este gran lanzamiento por parte de Más Familias y muchas gracias por esa invitación especial que nos hizo Más Familia. Y pues muchas gracias también a ti, Claudia, por compartir toda esta experiencia con nosotros. Bienvenidos. Gracias. Gracias, María Fernanda. Bueno, mil gracias a nuestros promotores del evento por su implicación, por extender esta invitación a sus afiliados, asociados y a nuestras propias entidades CFR al hacerles partícipe a sus proveedores, como lo había mencionado anteriormente. Gracias por ser los multiplicadores que permiten que el modelo FR PYME permee y transforme a nuestras empresas en Colombia y en Latinoamérica. Sin más, damos paso a nuestra directora Inspiring en España, quien nos acompaña en nuestra mañana de hoy, tarde de ella, quien con una trayectoria de más de 10 años dentro de nuestra fundación ha liderado el modelo FR alrededor del mundo. Se trata de Beatriz González. Su charla, Conciliación en el Mundo PYME y su valor estratégico, nos permitirá conocer la propuesta de valor del modelo, los beneficios para las pymes y derrumbar algunos mitos alrededor de la certificación. Así que, Beatriz, bienvenida y adelante. Muchas gracias, Claudia. Buenos días a todos. Antes de empezar, yo también quería agradecer a Cafam y a Superintendencia de Sociedades por confiar en nosotros, en la iniciativa FR y por ayudarnos a sembrar la semilla de la conciliación y el bienestar allá donde vamos. Me presento, yo soy Beatriz González, soy la responsable del área Inspiring de la iniciativa EFR, os hablo desde España, desde Madrid, y mi cometido en el día de hoy es hablaros sobre la conciliación en el mundo PYME y sobre su valor estratégico. Creo que no os descubro nada nuevo cuando digo que más del 90% del tejido empresarial colombiano está formado por pequeñas y medianas empresas y que éstas generan alrededor del 80% del empleo y de buena parte del PIB del país, como bien nos indicaba Claudia hace un ratito. Ojo, porque estamos hablando del corazón de la economía de Colombia y en consecuencia de la vida de millones de personas y de familias. Y precisamente por esto nosotros vemos la conciliación como una pieza clave para la pyme, porque creemos que estas políticas son fundamentales para un desarrollo sostenible, para la competitividad de nuestras organizaciones, pero también para el bienestar de nuestras personas y en general de nuestra sociedad, ¿vale? Y por eso estamos hoy aquí. Antes de entrar en materia, quiero presentaros nuestra iniciativa para que nos conozcáis un poquito mejor. Claudia nos ha contado estupendísimamente quiénes somos y cuál es nuestro propósito, lo que buscamos con nuestro certificado en conciliación, por lo que no me voy a detener en esta parte, pero sí que me gustaría dejar claro que no estamos aquí para certificar única y exclusivamente a entidades que ya son excelentes en la materia. No, nosotros no somos un club de élite. Pero las entidades que lo hacen muy bien se certifican, por supuesto, y las acompañamos en la mejora continua. Pero nosotros
también estamos aquí para trabajar con las entidades que no están tan avanzadas. Estamos aquí para acompañar a las organizaciones que están más verdecitas, porque esta es la manera de conseguir un cambio social y una transformación cultural dentro de las organizaciones. Trabajando con todas las entidades, con independencia de lo avanzadas que estén en la materia. ¿Vale? Me gustaría destacar también que la nuestra es una iniciativa internacional. Una iniciativa que cuenta con el apoyo y aval del Gobierno de España, pero también con el apoyo de las Naciones Unidas. Y esto es algo de lo que nosotros nos sentimos muy orgullosos. ¿Vale? Tenemos presencia en diferentes países, estamos presentes en España, en Portugal, en Colombia, en Ecuador, en México. Países donde el Estado no está dando una respuesta a la problemática existente en materia de conciliación y donde las organizaciones tenéis que dar un pasito hacia adelante para tratar de responder a esa necesidad. Y es que, desgraciadamente, la conciliación sigue siendo uno de los grandes desafíos de la sociedad actual. ¿Vale? En España, en Colombia, la realidad es que no contamos con un marco legal tan evolucionado como los países escandinavos, protectores de la parentalidad, de la infancia. No, la realidad es que España y Colombia son países envejecidos. El reto demográfico al que nos enfrentamos es tremendo, no nacen niños. La tasa de natalidad está bajo mínimos. 1,1 hijos por mujer en Colombia y en España 1,2. Además, contamos con empleados quemados. Y esto evidentemente no ayuda a aumentar la tasa de natalidad. En España el 60% de los trabajadores padece estrés, ansiedad y el consumo de ansiolíticos y antidepresivos se ha disparado. Y en Colombia nos encontramos con datos muy similares. Así que sí, yo creo que podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que la conciliación es uno de los grandes desafíos de la sociedad actual. ¿Vale? Y es un reto importante ya no solo para el país, es un reto para sus organizaciones, porque la conciliación, o mejor dicho, la falta de ella, tiene un impacto muy grande sobre la salud de nuestras personas, pero también sobre su rendimiento. ¿Vale? Por eso decimos que la conciliación y el bienestar no son un lujo, son una necesidad estratégica para nuestras empresas. ¿De acuerdo? Muchos de vosotros os preguntaréis, pero Beatriz, ¿qué es esto de conciliar? ¿No? ¿A qué os referís cuando habláis de conciliación? Bueno, pues aunque contamos con más de 100 entidades certificadas en el país, muchas más en toda Latinoamérica, somos conscientes de que este concepto, ¿no? en LATAM no se termina de entender. Así que os lo explico. Cuando hablamos de conciliación, hablamos de bienestar, hablamos de calidad de vida, de equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral de nuestras personas. Esto es lo que nosotros entendemos por conciliación. Escuchamos mucho el término de work-life balance, que sí, que queda muy bien en inglés, pero es un término norteamericano que al final nos viene a decir algo así como: en este platillo de la balanza tiene usted su trabajo y en este su vida. Espera, que lo que me estás diciendo entonces es que el trabajo no forma parte de mi vida. No nos gusta, ¿vale? Nosotros lo vemos de otra manera. Creemos que las personas tenemos diferentes dimensiones en nuestras vidas y el trabajo es una de ellas, pero es inseparable del resto. Yo no entro por la oficina y me olvido del resto de dimensiones de mi vida, ¿no? La discusión que he tenido con mi marido, el niño que se ha quedado llorando porque su hermana le ha roto su muñeco favorito. No, no puedo, eso es imposible. Por eso nosotros hablamos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, porque pensamos que este concepto refleja mucho mejor la multidimensionalidad de la persona como un todo. ¿Vale? También es importante dejar claro que la conciliación no se reduce a un tema de mamás y de papás. Pero desde las empresas se tiene que trabajar para promover la conciliación de las personas con hijos. Por supuestísimo. Lo que nosotros decimos es que hay que ir más allá, porque todos tenemos la misma necesidad de conciliar. Yo quizá no tengo hijos,
pero tengo un padre con Alzheimer, o estoy estudiando un máster mientras trabajo, o me gusta pasar tiempo con mis amigos, o hacer deporte. La realidad es que todos los aquí presentes tenemos diferentes facetas en nuestras vidas a las que queremos dar respuesta. ¿De acuerdo? Bien, ¿y qué me decís de los horarios? Ayuda, no nos vamos a engañar, pero conciliar es siempre salir a las 4, a las 5. Bueno, pues no siempre. Yo algunos días salgo a las 6 y he llegado a salir a las 7 y a las 8 porque he tenido un pico de trabajo, un proyecto importante o porque trabajo con Latinoamérica. Y esto pasa en todas las organizaciones, no nos engañemos, esto es el mundo real. ¿Esto quiere decir que yo no concilio? En absoluto, es más, me siento una privilegiada porque tengo toda la flexibilidad del mundo para entrar y para salir, porque puedo acompañar a mi madre a sus citas médicas, porque puedo ir al fisio por la mañana. Y es que el fisio, que a mí me gusta, el que a mí me arregla la espalda, está por la mañana y no por la tarde. Y esta es la clave. Conciliar no es salir a las 4 o trabajar menos, no. Conciliar es sentirse compensado. Y no hablo de una compensación económica, no. Hablo de una compensación emocional, hablo de salario emocional. Cuando hablamos de conciliación, hablamos de un empleo de calidad, de flexibilidad. Ojo, hablamos de flexibilidad siempre y cuando el sector de actividad lo permita, ¿vale? Importante. Cuando hablamos de conciliación, hablamos de medidas para apoyar a la familia de nuestras personas, de nuestros empleados. Hablamos de medidas para promover el desarrollo personal y profesional de nuestra gente. Y por supuesto, cuando hablamos de conciliación, hablamos de diversidad, de igualdad, de inclusión. Esto es lo que nosotros entendemos por conciliación. Y estos son los 5 grandes ejes sobre los que puede trabajar una organización para avanzar en materia de conciliación. ¿Tenéis que trabajar sobre todos y cada uno de ellos? No, tenéis que trabajar en aquellos ejes que respondan a las necesidades de vuestras personas. Ojo, sin olvidaros de vuestro negocio, de vuestra realidad, ¿vale? Esto es importante. La conciliación va de personas, por supuesto, pero también va de negocio. Bueno, pues ahora que tenemos un poquito más claro qué es conciliar, vamos a hablar sobre la conciliación en el mundo PYME. Tradicionalmente se vinculaba la conciliación con las grandes empresas, con las grandes organizaciones, con entidades que, bueno, pues que cuentan con grandes recursos. Pero os diré que es precisamente en la PYME donde la conciliación puede transformar el día a día, donde puede generar un mayor impacto. Y nosotros lo estamos viendo en las pymes que tenemos certificadas, ¿vale? Vemos cómo las entidades que cuidan de sus personas y que promueven la conciliación cuentan con empleados más comprometidos, más productivos. Vemos cómo mejora la calidad del servicio. Estas organizaciones cuentan con una mayor facilidad para atraer talento, para fidelizar, ¿vale? Lo veremos luego con un poquito más de detalle, pero os voy a hacer un spoiler. La conciliación nos ayuda a competir por el talento y nos ayuda a mejorar nuestra eficiencia retributiva. Y esto para una pyme es clave. Yo os he traído algunos titulares de noticias, informes recientes, actuales, para que veáis lo importante que es abordar este tipo de políticas dentro de las organizaciones. ¿Vale? Fijaos en el último titular, el de Economía Real. Dice algo así como que las pymes retienen a más empleados con el salario emocional que subiendo el sueldo. Esto es increíble. ¿Vale? O el artículo del Colombiano. Felicidad laboral, una estrategia clave para reducir la rotación del talento en Colombia. Hablan de una reducción del 41%. Esto es brutal. Y es que la conciliación no es solo una cuestión social, es un tema estratégico, especialmente para el negocio de una pequeña y una mediana empresa. ¿Vale? Os lo contarán luego nuestras
nuestras empresas FR, que tenemos varios casos de éxito que os van a contar su experiencia con la conciliación. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Con qué barreras vemos que se encuentran las pymes cuando deciden abordar este tipo de políticas? Lo podéis ver en pantalla y entiendo que os sonará. Al final las pymes contamos con recursos limitados, ¿no? con equipos reducidos. En nuestras organizaciones no suele haber un área de personas, un área de talento humano, ¿no? que aborde este tipo de proyectos. No, esto hace que normalmente necesitemos contar con apoyo externo. Un apoyo pues que no siempre llega, ¿no? Que no siempre nos podemos costear. Y al final, la implantación de un modelo como el nuestro, a pesar de ser sencillo, se termina haciendo bola. ¿Y qué pasa? Pues que la empresa desiste, pero no podemos dejarles fuera, ¿vale? No podemos mirar hacia otro lado. Desde la fundación no podemos mirar hacia otro lado. Y no podemos porque dejarles fuera supone excluir a la inmensa mayoría del tejido empresarial colombiano, ¿vale? Y sin vosotros esto es imposible. Es imposible lograr ese cambio social y esa transformación sociocultural de la que os estamos hablando, la que buscamos con la iniciativa FR. Si queremos que la conciliación y el bienestar llegue a todas las empresas y a todas las personas, os necesitamos a las pymes, porque insisto, sin vosotras esto no es posible. Y por eso estamos hoy aquí. ¿El modelo sobre el que veníamos trabajando respondía a la realidad de la pequeña empresa? Bueno, pues pensábamos que sí, ¿vale? Pero el tiempo y el trabajo con las empresas más pequeñas, pues nos ha quitado la razón. Por eso hemos rediseñado nuestro modelo. Y ahora sí que sí, este responde perfectamente a la realidad de la pequeña y la mediana empresa. ¿Vale? Ahora estamos ante un modelo, se podría decir que simplificado, ¿no? Con un diagnóstico y unos requisitos mucho más sencillos y sobre todo adaptados a vuestra realidad. Ahora la empresa cuenta con unas horas de consultoría para abordar el proyecto, no está sola. Cuenta además con una herramienta digital muy intuitiva que de verdad le facilita enormemente la implantación del modelo y su posterior gestión, porque esto no va de implementar un modelo y olvidarme, ¿no? Esto va de gestionar la conciliación dentro de nuestra organización. ¿Vale? Y por supuesto vais a contar con el acompañamiento de la Fundación durante todo ese proceso, desde el minuto 1, desde que arrancáis hasta que os certificáis. ¿Vale? Nosotros nos ocupamos de dinamizar todo el proceso, absolutamente todo el proceso. Asignamos consultor, asignamos auditores, os formamos, ¿vale? Así que ahora sí se puede abordar la gestión de la conciliación en el mundo pyme. Y bueno, pues yo entiendo que en este momento de la película, ¿no? En este momento de la sesión, muchos estaréis pensando, pero Beatriz, ¿pero por qué debo abordar la gestión de la conciliación? Si es que nosotros ya conciliamos, si es que contamos con buenas prácticas, nosotros cuidamos a nuestras personas. ¿Por qué debo dar el salto a la gestión de la conciliación? Sencillo, muy sencillo. Porque la conciliación es estratégica, porque la conciliación impacta sobre mis personas, sobre mi negocio. Y lo estratégico se gestiona, así de sencillo. Si la conciliación es estratégica para tu compañía, no puedes abordarla de cualquier manera. Si estás viendo que impacta sobre el compromiso de tus personas, sobre su bienestar, sobre la calidad del servicio, sobre la productividad, no te puedes limitar a dar conciliación sin más. No puedes. Hace 20 años no se gestionaba la conciliación y esta es nuestra aportación al mundo. FR, una herramienta para la gestión de la conciliación. Para la gestión de la calidad tenemos ISO 9000. Para la gestión del medio ambiente tenemos ISO 14000. Bueno, pues para la gestión de la conciliación tenemos EFR, una herramienta que os va a ayudar a identificar lo que tenéis, a poner en orden, a poner en valor, a comunicar, a medir. Necesitamos medir y necesitamos obtener resultados.
Necesitamos saber si esto que estamos haciendo impacta sobre nuestras personas, impacta sobre el negocio, porque esto es lo que os va a ayudar a tomar decisiones. Y esto es gestionar la conciliación. Gestionar la conciliación es pasar de un discurso cualitativo a un discurso cuantitativo. Nuestras entidades FR miden indicadores y son conscientes del impacto que sus políticas tienen, ya no solo sobre sus personas, sino sobre el negocio. ¿De acuerdo? Principales ventajas y beneficios para abordar la conciliación. Como os decía, nosotros llevamos 20 años trabajando con organizaciones en esta materia. Organizaciones de tamaños y sectores muy diversos, muy variopintos, de verdad. Y desde ya os digo que no hay una única motivación. Algunas organizaciones están aquí por un tema de reputación, de marca empleadora. Otras necesitan atraer talento. Otras ven la conciliación como una manera de mejorar la salud y el bienestar de sus personas. Muchos ven la conciliación como una forma de salario emocional, las más pequeñas, las pymes. Y otros, bueno, pues ven la conciliación como una palanca para reforzar sus políticas de diversidad, de sostenibilidad. Hay múltiples beneficios, muchos. Yo hoy os voy a hablar de las tres principales ventajas que tiene para una pyme abordar la conciliación. ¿Vale? La primera de ellas es la reputación. Os diré que el 70% de las organizaciones con las que nos reunimos están aquí por un tema de reputación, employer branding. ¿Vale? Y es que las empresas que concilian son por lo general empresas con una mayor reputación, una mayor facilidad para atraer talento, cuentan con empleados más comprometidos, más productivos. Bueno, pero ¿y esto por qué? Bueno, pues porque la conciliación nos ayuda a construir una imagen de empresa más humana, más cercana y más comprometida con el bienestar de nuestras personas. ¿Y quién no quiere trabajar en una organización así? Por eso decimos que la conciliación es una herramienta muy potente para mejorar mi reputación como buen empleador. ¿Qué sucede en el mundo pyme? Bueno, pues que no contamos con recursos para invertir en marketing y en publicidad. Las pymes, bueno, pues no somos tan conocidas como las grandes empresas, ya nos gustaría, pero esto es una realidad, es muy difícil destacar entre las grandes. Pero la conciliación nos ayuda a hacerlo. Nosotros lo vemos en nuestras empresas, en nuestras pymes, vemos cómo la conciliación les ayuda a posicionarse como buenos empleadores. Y esto es fundamental para la pequeña empresa, porque nos ayuda a diferenciarnos en un mercado muy competitivo. ¿Vale? Esto es importante. El compromiso es otro de los grandes beneficios de la conciliación. Y todos sabemos que el compromiso es fundamental para cualquier entidad, pero es especialmente importante para las pymes, porque en las organizaciones pequeñas, donde los equipos son tan reducidos, necesitamos que todos den lo mejor de sí para que el negocio funcione. Telefónica se puede permitir el lujo de que mi marido vaya a medio gas, porque estamos hablando de una organización con 25.000 empleados en España. Y sucede lo mismo con Ecopetrol o con Servicios Nutresa. Pero la fundación no se puede permitir el lujo de que Claudia o Bea vayan a medio gas, porque somos 17 personas. Y si no estamos al 100%, el trabajo no sale. Así que si queremos que nuestros equipos estén al 100% y den lo mejor de sí, hay que cuidarles. Porque cuando las personas sienten que su empresa se preocupa por ellos, su motivación crece, lo que se traduce en una mayor productividad, un mejor ambiente de trabajo, una mejora en la calidad del servicio. Y esto vale oro, porque en una pyme no podemos permitirnos el lujo de contar con empleados que están desenganchados. De verdad, no podemos. Por eso decimos que la conciliación es una herramienta muy potente para mejorar el compromiso de mis personas. ¿Vale? Y por último tendríamos la compensación. La conciliación como una forma de salario emocional. Os diré que cada vez nos encontramos con más organizaciones con modelos de compensación flexible. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el fijo es solo uno de los elementos de mi mix de compensación. Luego tengo el variable, los beneficios sociales,
el desarrollo profesional, por supuesto, y la conciliación. Y ojo, porque los empleados cada vez le dan más peso a la conciliación. Y esto no lo digo yo, no. Esto lo dice Merco Talento, experto en el tema. Según Merco, según este monitor de reputación, que entiendo que todo el mundo conoce, la conciliación es uno de los 3 factores a tener en cuenta a la hora de buscar trabajo o cambiar de empleo. Y esto es lo que nos pasa a nosotros, a la Fundación. Nosotros vemos la conciliación como una forma de salario emocional. Nosotros también queremos contar con los mejores, como las grandes empresas. Pero somos una pyme que además es una organización sin ánimo de lucro y, oye, no contamos con grandes recursos, no nos vamos a engañar. Así que no podemos retribuir salarialmente como lo hace nuestra competencia. Yo sé que si yo estuviera en una consultora de recursos humanos, cobraría fácil un 15% más. ¿Qué hace la Fundación para atraer talento? ¿Qué hace la Fundación para fidelizar a personas como Claudia, como Diana, como una servidora? Cuidarnos, facilitarnos la vida en la medida de lo posible, poner en marcha medidas para mejorar nuestro bienestar, nuestra calidad de vida. Y es que la conciliación nos ayuda a competir por el talento. Y esto es importante para cualquier entidad, pero especialmente para las pymes, donde no podemos competir por el talento con el salario. ¿Vale? Pero ojo, porque la conciliación también nos ayuda a mejorar nuestra eficiencia retributiva y esto es muy interesante. Y diréis, ¿pero y esto por qué? Bueno, pues porque mis personas que entienden que la conciliación forma parte de su mix de compensación, mis personas perciben esa conciliación como un 20, un 30% de... Pero a mí, como empresa, me está costando mucho menos, un 10, un 15. Entonces, hay una diferencia entre lo que perciben mis personas y lo que verdaderamente invierto. Por eso hablamos de una eficiencia retributiva. Y de verdad, esto también es clave para el mundo pyme, para la pequeña empresa. ¿Vale? En resumidas cuentas, y por cerrar con esta parte de la sesión, que queremos escuchar a nuestros casos de éxitos. La conciliación me va a ayudar a competir por el talento, ¿vale? Pero ojo, me va a ayudar a competir por el talento sin la necesidad de incrementar los costes salariales. Esto es muy importante. La conciliación nos va a ayudar a mejorar nuestra eficiencia retributiva, nos va a ayudar a posicionarnos como buenos empleadores y a contar con equipos más comprometidos, con todo lo que ello implica, y lo podéis ver en pantalla. ¿Vale? En definitiva, que el bienestar de vuestras personas, de vuestra gente, tiene un impacto muy grande sobre los resultados del negocio, de verdad, muy grande. Aquí tenéis algunos ejemplos de ello. Después del webinar os haremos llegar esta presentación, ¿vale? Para que podáis ver con calma estos datos cuantitativos de entidades FR que ponen de manifiesto el impacto de la conciliación sobre el negocio. ¿Vale? Porque como dice mi jefe, como dice Roberto, el padre del FR, lo que no son cuentas son cuentos. ¿Vale? Y por mi parte, poco más. Os doy las gracias por el espacio, por invitarme a este encuentro. Os animo de verdad a todas y a todos a abordar la conciliación en vuestras entidades y, por supuesto, nos ponemos a vuestra entera disposición para acompañaros en este viaje. Muchas gracias. Beatriz, muchísimas gracias por compartir un marco conceptual tan sólido. Tu visión experta es fundamental para nosotros y en especial para nuestras pymes. Comprender, yo creo que la urgencia estratégica de gestionar el bienestar es fundamental. Me gustó esto de los números, de los indicadores que nos compartes al inicio, de todo lo que impactan y sobre todo contar con una herramienta que nos permita una hoja de ruta clara para obtener objetivos que todos queremos en nuestras empresas: compromiso, rentabilidad, sostenibilidad, y aterrizarlo un poco más. Así que muchísimas gracias, Beatriz, de verdad, por conectarte. Quédate aquí con nosotros porque seguro que tendremos preguntas de nuestras entidades y voy a dar paso a este segundo segmento para poder compartir con ustedes casos prácticos de pymes que han impactado con el modelo FR en sus organizaciones. Las dos están participando en este espacio con sus máximos responsables, a las dos invitadas empresas
Tenemos tanto el CEO de Syncro, una empresa del sector servicios que tiene base en Madrid, y Autodorado, que está en el sector transporte en nuestro país. Su base es Barranquilla. Por cuestión de tiempo, trasladaremos 3, máximo 4 preguntas a cada uno de ellos, de tal suerte que ustedes puedan conocer de primera mano estas experiencias. Les sugerimos, por supuesto, dejar en el chat las preguntas que ustedes tengan para poderla trasladar a nuestros ponentes. No sé si seamos capaces de responder todas, pero seguro que en su gran mayoría seremos capaces. Así que me permito dar la bienvenida al señor Carlos Ruiz. Él es socio y director de Syncro, una firma consultora con más de 20 años en el mercado español, especializada en asesoramiento fiscal y contable, compliance laboral y dirección estratégica de personas. Hace 8 años adoptaron el modelo de FR en su organización cuando eran 15 empleados. Hoy son 47. Es una entidad avanzada en materia de conciliación, sin duda, los más indicados para contarnos su experiencia y saber que es posible tener foco en las personas y apalancar el crecimiento de la organización desde ese lugar. Así que, Carlos, lo mismo, muy buenos días desde Colombia y tardes desde España. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días a todos, buenas tardes a los que estamos en este lado europeo del mundo. Un placer estar hoy con todos vosotros y poder compartir un poco la experiencia FR que desde Syncro llevamos viviendo ya pues estos 8 años que comentabas, ¿no? Me presento a nivel personal, orgulloso padre y esposo de una abogada, soy abogado también, con lo cual sé que los abogados somos gente muy peligrosa, lo sé de buena tinta que lo sufro en casa. Nunca pensé en ser empresario, Syncro siempre fue un proyecto de autoempleo, pero la vida nos ha llevado a tener hoy día una empresa consolidada con más de 20 años de experiencia en España. Solo trabajamos en España, pero es verdad que nuestro nicho es trabajar para empresas extranjeras que operan en nuestro país. Y además tengo que decir que dentro de nuestra plantilla prácticamente 1/3 de personas son no nacidas en España y muchos de ellos de origen latinoamericano. Tenemos colombianos, venezolanos, peruanos, ecuatorianos, así que vivimos la multiculturalidad todos los días en la oficina y en nuestros equipos, y eso nos suma en lo que a diversidad se refiere, porque el modelo de FR también va de diversidad y ahora hablaré un poquito de eso, ¿no? Tengo que decir como antecedente siempre, antes de tener el placer de dirigir mi empresa, que trabajé por cuenta ajena antes de ser empresario. Es decir, que fui empleado y que empecé a aprender y a apreciar lo que como empleado necesitas cuando estás trabajando. Tuve magníficos jefes y tuve malísimos jefes, y esto te sirve también un poco para saber un poco qué quieres en la vida, ¿no? Y segunda también cosa positiva que me gusta poner sobre la mesa. Viví en las propias carnes familiares con mi mujer lo que suponía lo que supuso para ella en un momento determinado, y no diré la empresa y así no pasa nada, la discriminación por ser mujer y por quedarse embarazada y lo que eso supone. Y también he vivido, después de un cambio profesional, lo que supone de compromiso, de engagement, que dirían los americanos, de una persona con el proyecto empresarial trabajado desde la flexibilidad, desde la posibilidad de tener un entorno profesional que le permite crecer a nivel profesional sin desatender sus obligaciones personales o sus retos personales como esposa, como mujer, como madre, como persona, al fin y al cabo, ¿no? Y desde ahí he tenido la posibilidad de aprender y aprender mucho y de traerlo al mundo de Syncro, ¿no? Como os decía, Syncro empieza sin tener trabajadores, ¿no? Y una de las cosas es que cuando mi socio en aquel momento y yo empezábamos a trabajar, pues oye, qué duda cabe, nos dábamos flexibilidad. Pues oye, si yo tengo que llevar a la niña por la mañana al cole, pues entro a trabajar más tarde. Si tengo que quedar más tarde, salgo más tarde. Si tengo que ir al médico, pues voy. Y los trabajos van saliendo y los clientes están contentos y satisfechos. Y cuando contratamos a la primera persona trabajadora en Syncro, todavía me acuerdo del vértigo que nos daba el que si íbamos a tener dinero o no para pagarle el salario a aquella muchacha que había confiado en nosotros.
dijimos, pues, ¿qué hacemos con esta chica? Pues tendremos que darle la misma flexibilidad y confianza que nosotros a nosotros mismos nos estamos dando, ¿no? Es decir, empezamos a trabajar un modelo de liderazgo desde el ejemplo. Si somos flexibles con nosotros mismos, no hay manera de no ser flexible con el primer empleado que tienes, ¿no? Y bueno, con el primer empleado, con el segundo empleado, con el tercer empleado, la cosa se va complejizando, pero todavía hoy, 20 años después, os puedo decir que hay cosas que hacemos en Syncro y que están en nuestro plan FR, y yo diría que está en nuestro propio ADN como empresa, se siguen haciendo de las cosas que hacíamos en el año 2005, ¿no? En el año 2005 mi socio y yo parábamos a media mañana, eso de las 11 de la mañana, y nos tomábamos un café. Y la gente no se cree que a las 11 de la mañana en Syncro se para el mundo. Y todo el mundo va a la cantina y se toma un café y compartimos vida y es un tiempo que consideramos tiempo de trabajo, es decir, por lo tanto no recuperable, ¿no? Una medida de flexibilidad, y tenemos en la oficina café, infusiones y galletas y bollos y fruta y bebidas y lo que la gente necesita para sentirse cómoda y a gusto, ¿no? Como os digo, la vida se nos empieza a complicar en Syncro, empezamos a crecer, empezamos a tener más personas y no teníamos escrito esto de la flexibilidad que era. La gente no tenía claro hasta dónde puede llegar, hasta dónde no puede llegar, qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer. Yo como jurista os puedo decir que la costumbre es fuente de derecho, pero la costumbre no está escrita en ningún sitio, ¿no? Y al no estar escrita en ningún sitio genera un espacio a veces de incertidumbre que provoca que la gente no tenga claro qué puede, qué no puede hacer, qué está bien o qué está mal, o hasta dónde puede llegar o no, y también provoca abusos, porque las cosas no están claras y no están por escrito. Y recuerdo que en aquel momento yo ya seguía un poco por el radar la iniciativa FR, y llega a mi correo electrónico una invitación para un desayuno informativo. Una sesión muy parecida a la que estamos teniendo ahora, pero en el 2017 no existía Teams, no existían las videollamadas, no habíamos pasado una pandemia, y aquello fue en persona en las oficinas de Más Familia. Y me acuerdo que mi mano derecha en aquel momento en la empresa, que sigue trabajando conmigo, y yo dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa allí, ¿no? Y ahí nos encontramos con 10 personas, yo creo que no llegaba, y con una micro de 5 o 6 empleados que nos contaba un poco su experiencia, como puedo estar contando yo esta mañana con vosotros, exactamente igual, ¿no? Paréntesis, en aquel momento, por supuesto, no teníamos a nadie que se ocupara de personas internamente. Era algo que recaía sobre mí como CEO, sigo siendo el CEO de la compañía, y tenía que, con mi buen sentido común y mi buen saber y entender, más las experiencias que yo había tenido como trabajador por cuenta ajena, más la que yo veía en mi mujer, en mis amigos, pues tratábamos de hacer las cosas de la mejor manera posible. Y no estaba mal, pero necesitábamos estructurar. Y nos encontramos con una sorpresa que yo diría cuádruple, ¿no? Por un lado, aquel chico que contaba su experiencia, que contaba medidas concretas, nos íbamos mirando a mi mano derecha y decíamos, pues sí, si todo esto ya lo hacemos nosotros, y ya tenemos más cosas de las que creíamos, ¿no? En España hay una serie de obligaciones generales de todas las empresas que parten de una ley general, que es el Estatuto de los Trabajadores. Después existen los convenios colectivos para cada sector, y esas son las obligaciones legales de cada sector de empresa. Oye, cualquier cosa que des por encima de eso, no tienes obligación. Eso, cualquier medida de este ámbito puede ser una medida de FR. Segundo, dijimos, oye, este modelo pues no requiere mucho esfuerzo de implantación, y encima Beatriz ya ha dicho que lo han simplificado todavía más, pues mejor todavía, porque para nosotros no nos resultó complicado, ¿no? Tercero, el modelo pone en valor muchas cosas internamente que ya tenemos y nos obliga a clarificar un espacio de confianza entre la empresa y las personas trabajadoras para saber hasta dónde pueden llegar y qué pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿no? Y ya por último, esto que no me digan los de FR, que si no, pero que el coste era razonable para el esfuerzo y para todo lo positivo que nos sumaba como compañía, ¿no? Y dijimos, pues es que no encontramos ninguna razón para ir a por ello. Y unos meses después empezamos con la implantación, llamamos a FR, oye, queremos certificarnos. ¿Y qué hicimos? Uno, poner negro sobre blanco en un catálogo lo que ya teníamos. Es decir, que tampoco hicimos grandes esfuerzos. No nos sacamos, paréntesis spoiler, esto que tampoco lo diga la gente de FR, como FR es un modelo de constante mejora, nos dejamos alguna cosita para los siguientes años, ¿vale? Si os sirve como tip, ¿no? Y ya fuimos incorporando otras cositas. Pero
también éramos conscientes de que si queríamos enganchar al equipo teníamos que poner alguna novedad. El propio FR, me acuerdo que repasábamos allí en una carpeta medidas FR de otras empresas, por supuesto que sin saber de quién, o sea, con mucha confidencialidad, pero había ideas de qué podíamos hacer y añadimos alguna novedad, ¿no? Y recuerdo que una de las novedades que pusimos fue: el día de tu cumpleaños tienes la tarde libre. Y dijimos, ¡buah! Con esto vamos a triunfar, ya verás, va a ser fantástico, reunimos a nuestra gente y entonces les explicamos todo y veíamos caras de, bueno, pues esto sí, ya lo tenemos, esto ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Y llegamos a lo del cumpleaños, ¡buah, chicos, y esto va a ser fantástico! Y entonces levanta uno la mano y me dice, oye, Carlos, perdona, es que yo cumplo años el 5 de agosto. Digo, sí, me consta. Es que claro, nosotros en verano trabajamos solo de 8 a 3, entonces yo ya tengo la tarde libre. Así que esto no es ninguna novedad. Y claro, es que yo me iba cayendo con todo el equipo en la reunión y decía, me está machacando la novedad este tío, ¿no? Y yo creo que a veces te viene inspiración divina y le dije, perfecto, mira, tú tienes una hija, ¿no? Y me dice, sí, tengo una hija de 7 años. ¿Te parece bien que puedas ir a las reuniones al colegio, a las reuniones informativas del colegio, a las tutorías de tu hija y que sea un permiso retribuido, que no está en la ley, que la empresa te permita eso? No, me parece fenomenal. Bueno, pues es que Menganito ni tiene hijos ni tiene planes de tenerlo, con lo cual no va a disfrutar de esa medida. ¿Te parece que la quitemos porque hay otra persona que no puede disfrutar de una medida que tú sí tienes? Y entonces empezamos a hablar a nuestra gente de un criterio de equidad y no de un criterio de igualdad. Es decir, de establecer en el plan FR lo que cada uno necesita en cada momento y no lo mismo para todos. Y empezamos a analizar puestos y empezamos a analizar responsabilidades y empezamos a analizar opciones, ¿no? Hoy en Syncro, por ejemplo, tenemos teletrabajo, todo el equipo tiene teletrabajo, todo el equipo tiene flexibilidad horaria, menos la persona que ocupa el puesto de recepción. Y no porque sea Pepita la de recepción, sino porque cualquier persona que ocupe el puesto de recepción, os lo vais a creer o no, tiene que atender la puerta de la oficina a la gente que viene, con lo cual necesita tener un horario abierto al público. De la misma manera que yo, cuando estoy tumbado en el quirófano, espero que el cirujano esté en el quirófano, o cuando me sube un avión de Iberia, espero que el comandante del avión esté en el avión y no teletrabaje, ¿no? Y empezamos a hablar de estos temas de equidad y de igualdad, ¿no? Tengo que deciros también que, siendo una empresa pequeñita, España también es un país de pymes. El 96,7% de las empresas en España facturan menos de 2 millones de euros, con lo cual somos un país también de pymes y de micropymes, ¿no? En aquel momento en Syncro no alcanzábamos el 1.000.000 de euros de facturación y por lo tanto empezamos con medidas que no suponían un desembolso de dinero directo, no suponían un coste para la compañía. Siempre es un coste dar un permiso retribuido a alguien, por supuesto, y es evaluable económicamente, pero no teníamos que pagar más por tener una medida. Posteriormente, gracias a Dios, la economía nos ha ido bien y hemos podido incorporar otras medidas que sí tenían un coste directo, ¿no? El equipo ha ido creciendo y hemos establecido una estructura de derechos y obligaciones que está en una presentación, que está en el portal corporativo, que no se aprueba cuando vienen los auditores de FR y lo guardamos en un cajón, sino que está a la mano de todo el mundo en cualquier momento dentro del portal del empleado de la compañía para que todo el mundo pueda conocerlo, donde se hace al menos una sesión anual para que todo el mundo sepa cuáles son sus derechos en Syncro, más allá de lo que dicta expresamente la ley. Y lo hemos tratado de construir desde el convencimiento no solo de un criterio de equidad, que también, sino de un criterio de que el tema de conciliación y flexibilidad no es un tema de mujeres, no es un tema de mamás, no es un tema de papás, es un tema de personas. Todos y cada uno de nosotros tenemos obligaciones personales con las que tenemos que cumplir y se trata de establecer un marco de flexibilidad y confianza que nos permita atender nuestras obligaciones personales y profesionales simultáneamente, cosa que no es tan complicado dependiendo del sector. Ya entiendo que en un colegio, por ejemplo, los clientes, que son los niños y las niñas, pues están en un horario determinado y nosotros tenemos la suerte de que el equipo de nóminas o de contabilidades puede hacerlo y no tiene al cliente directo, pero evidentemente dentro de las obligaciones y las limitaciones de cada sector, pues se pueden establecer parámetros, ¿no? Y se trata de mirar la persona desde una visión muy holística.
atendiendo a todas sus necesidades. Ejemplo. Nosotros tenemos como permiso retribuido desde el principio acompañar a nuestros hijos al médico. Hay que tener un compromiso con la salud de nuestros hijos y es un tiempo que nuestro equipo no tiene que recuperar, es tiempo trabajado. De la misma manera, quien tiene mascota tiene permiso para llevar a la mascota al veterinario. Ese tiempo sí lo tiene que recuperar, es decir, ocuparse de la salud de una mascota es responsabilidad del dueño de la mascota. Desde nuestra perspectiva, los hijos y las mascotas no están en el mismo plano. Entonces ahí diferenciamos cosas, ¿no? Damos la flexibilidad, pero no tiene la misma relevancia para nosotros desde nuestra perspectiva, y esto es por supuesto discutible, pero es la nuestra, no están en el mismo plano. Pero hay que dar esa flexibilidad a la gente que tiene mascotas, ¿no? O por ejemplo, nuestra plantilla es bastante joven, pero está envejeciendo, estamos envejeciendo, aunque algunos seamos insultantemente jóvenes todavía, por supuesto, pero hemos aprendido que tan importante o más es atender a la salud de nuestros mayores tanto como atender a la salud de nuestros pequeños, ¿no? Entonces hemos aprendido que acompañar al médico a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros suegros, a nuestras suegras, también es importante en la vida de las personas y no tenemos bien resuelto en esta sociedad el cuidado de los mayores, en una sociedad que en Europa está envejeciendo a marchas forzadas, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de este camino de mejora de excelencia incluimos el permiso, primero no retribuido, es decir, había flexibilidad, pero había que recuperarlo y después lo mejoramos y pusimos el permiso retribuido para acompañar a los mayores y ha sido pues una de las cosas que más orgullosos nos hace de los últimos años, ¿no? Atender a las personas en las necesidades que van surgiendo en cada momento vital, ¿no? Os tengo que decir que si a nuestros clientes por nuestro sector, por nuestros servicios, por nuestra idiosincrasia, muchos de nuestros clientes ni siquiera están en nuestro uso horario. Tenemos clientes en América, en Asia, en cualquier punto de Europa. Si a nuestros clientes no les importa dónde o a qué hora se ha hecho el trabajo, ¿vosotros creéis que me debe importar a mí como empresario dónde o a qué hora se ha hecho el trabajo? ¿No será más importante que el trabajo esté bien hecho y a tiempo? Y lo demás es un poco irrelevante. No es lo que esperamos como empresarios en nuestras organizaciones y lo que esperan nuestros clientes. Desde esa filosofía nosotros trabajamos, ¿no? Lo hemos trabajado mucho en nuestras redes, en nuestra comunicación, en nuestras redes sociales, como Employer Branding, que antes hablaba Beatriz de esto, ¿no? No tenemos ninguna duda que ser FR atrae talento y sobre todo y especialmente lo fideliza, que no lo retiene. Retener es generar barreras para el talento no se vaya y fidelizar es crear las condiciones para que el talento decida quedarse dentro de la organización. Somos conscientes de que en España trabajamos en un sector donde nos pegamos los unos por otros con los otros por el talento y que este tipo de flexibilidad fideliza y que a la gente X euros de más no les compensa el tener que estar presencialmente en una oficina, el no tener que, bueno, muchas cosas, ¿no? A día de hoy, paréntesis, de las 47 personas que trabajamos en Syncro, 13 no viven ni siquiera en la Comunidad de Madrid. Es decir, que donde queremos donde esté el talento, allá vamos a cazarlo, ¿no? Y que disfrutan de la flexibilidad horaria. Por ejemplo, una de las medidas más valoradas en Syncro es que nuestra gente puede empezar a trabajar entre las 7 y las 10 de la mañana cuando quieran. Y en función de cuando entras, sales. Y no es que tengas que elegir un horario, sino que cada día decides a qué hora entras. Es decir, que si hoy necesitas a las 7 bien, si mañana necesitas a las 10 bien, y nadie te pregunta. Claro, internamente ya sabemos que entre las 7 y las 10 de la mañana no se ponen reuniones internas. Igual que entre las 4:30 y las 7:30 de la tarde no se ponen reuniones internas, porque hay gente que en esas franjas horarias no está dentro de la organización. ¿Y sabéis qué ha pasado? Nada. La gente se acostumbra y se hacen las reuniones en los slots donde hay que poner reuniones internas, ¿no? Mirar, FR no fue un punto de llegada en el 17, y voy terminando, que sé que me quedan pocos minutitos, sino que ha sido un inicio de una mejora continua. 8 años después, Syncro es el triple de tamaño de lo que éramos cuando empezamos FR. ¿Esto es por FR? No. O no solo. Pero no tengo ninguna duda que una empresa que presta servicios con personas, el modelo de FR ha contribuido enormemente al crecimiento de la compañía, porque trabajamos con talento y tecnología.
hacemos inversiones tecnológicas, mi software no se queja y mi hardware tampoco. A las personas es a las que hay que atender, ¿no? Este año esperamos renovar, esperamos que dentro de unas semanas volver a pasar auditoría. El año que viene, si Dios quiere, seremos más de 50, cambiaremos de norma, será un poquito más exigente. No nos importa, FR nos suma mucho, ¿no? Si me preguntáis, ¿volverías a empezar este viaje que iniciaste en el 2017? La respuesta es sí, 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 por supuesto que sí. Es más, en foros que no son FR, explico lo que somos, incluso sin la certificación FR el modelo te sirve. El modelo de poner en valor en un PowerPoint o en un PDF que lo presentes a tu equipo qué es lo que tienes, claro que te sirve. Nosotros ya lo utilizamos en el proceso de selección, lo incorporamos a las ofertas que hacemos a las personas para que pongan en valor desde el minuto cero qué es lo que tienen. Durante el onboarding tienen una sesión específica para que se sientan libres de poder utilizar las medidas FR. Mirad, en Syncro, este barco que tenéis aquí en el fondo es una trainera y es un barco tradicional de la zona cantábrica de la península ibérica de España. Yo soy de ahí, de esa zona, y entendemos que Syncro es una trainera. Syncro viene del nombre de la sincronización que necesita un deporte de remo para remar todos juntos en el mismo barco, a la vez con la misma fuerza, con la misma intensidad y hacia el mismo objetivo, ¿no? FR nos suma en esta filosofía corporativa. Soy un creyente firme de que en el siglo XXI tenemos que recuperar valores humanistas y volver a poner a la persona en el centro. No nos podemos seguir quejando de lo mal que está el mundo si los empresarios que tenemos tal capacidad de impacto en las personas no hacemos lo que está en nuestra mano hacer. Con lo cual, si lo podemos hacer, me parecería una irresponsabilidad que no lo hiciéramos. Con lo cual, hagamos de este mundo lo que creemos que puede ser, al menos de nuestro mundo, de nuestro pequeño mundo, y ya es mucho, ¿no? Impactamos mucho en la vida de las personas, mucho más de lo que parece. Lideramos desde el ejemplo y no solo con nuestros equipos, sino también con el resto de nuestros stakeholders, clientes y proveedores, que somos un espejo en los que ellos se pueden mirar. Queridos amigos, para mí no hay otro camino que hacer el mundo un poquito mejor. Y FR nos ayuda como empresas, como corporaciones, a hacer el mundo de nuestra gente un poquito mejor. Carlos, mil gracias, de verdad, qué inspirador escucharte. Estaba aquí, Lela, escuchando ese viaje que nos has compartido, porque efectivamente es un viaje, es comenzar a trabajar y darle sentido a lo que tenemos. Así que gracias por reservar este espacio para nosotros, por inspirarnos, por permitir conocer tu dedicación a mejorar ese entorno de trabajo para tus colaboradores y a compartir resultados concretos que yo creo que el modelo aporta. Mostrar de una manera muy simple cómo se lleva a cabo esa administración, esa mejora continua y mantenerlo en el tiempo, mantenerlo durante todo este tiempo y seguir ostentando ese certificado, pero no por el certificado en sí, sino por los resultados concretos que reporta Asyncro. Así que mil y mil gracias y esperamos que esta nueva auditoría para ti también sea un éxito. Un placer, Claudia. Abierto luego a las preguntas que la gente que nos acompaña pueda hacer. Y solo un espacio más que se me ha olvidado deciros, y es que durante todo este viaje no hemos necesitado un departamento de recursos humanos. Solo ahora, en el año 2025, el tamaño de empresa nos ha permitido tener ya una responsable de personas y cultura para seguir empujando esto. Pero no se necesita grandes presupuestos para hacer FR, todo lo contrario, y suma mucho más de los costes que pueda parecer que tiene, que no son tantos. Así que ánimo a todos a por ello. Muchas gracias. Bueno, como les anticipamos, también queríamos tener como un contraste con otra entidad PYME, pero en esta ocasión de nuestra región, en Colombia, en Barranquilla. Tenemos a la gerente general con nosotros. Doy la bienvenida a este espacio a la doctora Blanca Rosa Jiménez Díaz. Hoy nos acompañan los abogados, Carlos. Mira, la doctora Blanca también es abogada, especialista en derecho laboral y no son peligrosos en responsabilidad civil y de seguros, con 15 años de experiencia, mamá, cofundadora y gerente de Autodorado Transporte Especial desde hace 8 años, empresa certificada en calidad, dedicada a proporcionar servicios de traslado seguro y confiable a nivel local y nacional en el sector empresarial particular y de turismo y a través de vehículos de media y alta gama junto con un equipo humano muy comprometido, recientemente certificados en FR. Así que, bueno, doctora Blanca, bienvenida.
Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y buenas tardes para los que están en el otro continente. Em, Me presento, pues gracias por la introducción, Claudia. Soy Blanca Rosa Jiménez Díaz. Soy una trabajadora incansable alrededor de 23 años. Yo actualmente tengo 40 años. Llevo 23 años trabajando desde que salí del colegio bachillerato. Enseguida inicié el mundo del trabajo. Por mucho tiempo fui asalariada y gracias a ese salario pues estudié mi profesión, que fue el derecho, mis especialidades enfocadas lógicamente a lo que yo hacía, que era jefe de jurídica en una compañía bastante gigante en Clínica Bonadona, aquí en la ciudad de Barranquilla. Y gracias a esto, pues a toda la experiencia que yo formé durante todos esos años, llegó un punto en mi vida que me pregunté, ¿cuál es la verdadera riqueza? La verdadera riqueza no es el dinero, no es que me paguen el salario y las prestaciones sociales sin pensar, porque pues no es mi problema en realidad si mi empleador tiene o no tiene para pagarme, le toca por ley pagarme. Y uno como asalariado vive como en ese conformismo o esa dinámica de calma, porque pues no depende de uno el tema, sino que el empleador a uno le paga, ¿verdad? Para nosotros suplir pues nuestras necesidades. Pero llegó un punto en que eso no me llenaba y yo decía, la riqueza no es dinero, la riqueza es vivir con libertad. ¿Para qué? Para ir por mis hijos al colegio, para trabajar en pijama desde la cama, para ir a hacer una vuelta en la notaría, pues para ir a visitar a mi madre que de pronto esté enferma y no tenga que pedir el permiso, pasar el formato, esperar a ver si me autorizan. Entonces, cuando todas estas cosas se presentaron en mi vida y gracias a mi compañero de vida que se llama Rodrigo, decidimos fundar Autodorado, dado que él ya tenía una experiencia en el mundo del transporte y yo era abogada. Entonces hicimos una simbiosis los dos y decidimos fundar Autodorado que inició en el año 2017. Contrario pues a Carlos, que veo que tuvo bastante experiencia en el tema del trabajo y de su empresa y que incluso lleva 8 años certificado, yo apenas llevo un año, bueno, voy a cumplir un año. Y todo lo que dijo Carlos me motiva a pensar en esos 8 años, en 16 o en 24. Cuando fundamos Autodorado fueron épocas difíciles, pues para nadie es una indiferencia que aquí en Colombia todo el tema de impuestos, de cargas impositivas, de la parte empresarial, fue muy duro entrar en el gremio hasta que la pandemia nos dio ese momento que se necesitaba servicio de transporte y es cuando de alguna manera nos volvimos visibles ante la comunidad en Colombia y sobre todo en la costa. Em, Luego de que esto se da y mi estilo de vida cambia, porque pues sí, era asalariada y luego me volví una emprendedora, así, una emprendedora con Rodrigo, apalancar nuestra empresa, comenzamos con 2 trabajadores, luego pasamos de contadora a un conductor, luego la de recursos humanos con 2 conductores más y poco a poco fuimos creciendo y creciendo y creciendo, actualmente somos 17 de los cuales 10 son conductores y el resto son personal administrativo, más alrededor de 90 contratistas que están en el gremio del transporte. Llegó un punto en que yo dije, es que no solamente es la riqueza viene del dinero, sino que la riqueza también viene de esos pequeños instantes que compartimos con nuestra familia, con nuestros hijos, con uno mismo, porque es que ni siquiera es no solo con la familia, es con uno mismo. Cuando esos momentos te llenan, entonces quise entrar en el mundo de cómo mejorar y asistí a un foro que Fede adelantó, asistí a él y escuché
las experiencias de unas grandes empresas. Recuerdo yo que era Cosalud, incluso Clínica Bonadona, AAA, si mal no estoy, o sea, eran empresas gigantes que de pronto tú piensas es que tienen 2.000 trabajadores, 1.000 trabajadores, tienen recursos de sobra para el bienestar de los trabajadores. Y cuando ellos comienzan a compartir ciertas medidas en el foro, yo digo, pero esa medida yo la puedo adaptar. Y le escucho a AAA, esa medida no cuesta tanto, pero lo que genera es calidad. Entonces yo dije, esto también podría aplicarse a las pequeñas. O sea, de pronto muchas pequeñas empresas piensan, es que hay que invertir. Y yo también lo pensaba igual. Pero cuando yo escucho a las grandes empresas y las medidas FR, que en ocasiones simplemente era canjear. Eran muchas medidas que eran canjear tiempo eh, por las actividades. Comencé a investigar y afortunadamente encontré un apoyo en ustedes y comencé a investigar y a meterme y solicité lógicamente la visita de auditoría. Y cuando se da la visita de auditoría y comienzan a darme como los pormenores de cómo es, de enseñarme, no, es que tienes que hacer tu catálogo. Y dije, bueno, voy a hacer el catálogo como yo fui asalariada, ¿qué me gustaría a mí? Y como Rodrigo fue conductor, ¿qué le gustaría a Rodrigo? Y ahí comenzamos, él y yo, nos sentamos a establecer qué medidas y les cuento que las que establecimos han generado un impacto súper positivo en mi empresa que me llena de emoción compartirlo, porque afortunadamente puedo decir que lo que más, una de las cosas que me ha dado la distinción de FR es retención del personal. Puedo decir con orgullo que en el 2025, nosotros más o menos comenzamos como en febrero, marzo, como en abril, mayo, se fueron 2 conductores, me renunciaron porque en cierta empresa les pagaban 100.000 pesos más. Que bueno, en este mundo de la guerra del peso se da. Y puedo decirle que no habían pasado 3 meses en la que me estaban llamando para pedir regresar. Le dije, pero ¿por qué vas a regresar si renunciaste porque te pagaban más? Me dice, doctora Blanca, porque es que ya no veo a mi hijo. Es que ya no puedo salir con mi esposa. Es que para pedir un permiso es un problema. Es que ya ni me puedo enfermar. Cuando él me cuenta eso y me dice, yo quiero regresar a Autodorado. Y yo lo acogí, lo recibí nuevamente y le pedí que me contara su experiencia, porque lógico, como empresas, todos tenemos pues lo positivo y algunas cosas de pronto de que no entran en la guerra de las otras empresas, de cuánto pagan allá, cuánto pagan acá, todo es de acuerdo pues a tu propio presupuesto y a tus finanzas. Me dice, pero ¿por qué no le diste más valor al dinero? Y me dice, es que en Autodorado yo podía, por ejemplo, canjear tiempo por fechas especiales. En Autodorado yo canjeaba el tiempo para irme un sábado de carnaval con mi esposa. En Autodorado tenía la medida de medio tiempo, mediodía porque cumplía años. En Autodorado tenía la medida de celebrar con mi esposa mi aniversario. Estoy de aniversario y quiero irme con mi esposa a una cena. En Autodorado me daban toda la tarde para que estuviera con mi esposa. O por ejemplo, en Autodorado me dan 4 horas al mes totalmente remuneradas para que yo haga la diligencia que yo quiera. Si tengo que ir a hacer una vuelta personal, tengo mi tiempo para hacerlo. Otra de las cosas que, por ejemplo, me decían, permiso para acompañar a mi cónyuge a los exámenes prenatales. Tuvimos un conductor que tenía a su esposa embarazada y él pedía permiso. No, es que quiero mi medida de FR para acompañar a mi esposa. O sea, ¿quién no quisiera ir con su esposa a ver a su bebé en una radiografía o a ir a una consulta? Entonces, todas estas cosas se confabularon para que nuestros trabajadores tuvieran una mejor calidad de vida. Por ejemplo, en el tema administrativo, mi contadora me contaba que para ella es una delicia levantarse un sábado y trabajar desde su casa en pijamada con el desayuno en su cama.
Y ella se conecta y trabaja y contesta, pero para ella era una delicia hacerlo de esa manera. O por ejemplo, me contaba otra de mis trabajadoras que durante la semana, que es una medida de FR, trabajaban un poco más para el viernes, irse de rumba en la tarde y poder gozar de esos momentos en fechas especiales. Entonces, lo que te quiero decir es que en mi experiencia con Autodorado y estas medidas FR indiscutiblemente fue lo mejor que me pudo haber pasado para con mis trabajadores. Somos pequeños, pero quisimos adoptar un modelo de empresa familiarmente responsable que no es costoso y no aplica solo para empresas grandes, con recursos para invertir, no. Desde mi experiencia doy fe que en términos de inversión no es costoso respecto a los beneficios de calidad que los trabajadores tienen a la hora de ejercer sus cargos. La retención de personal es increíble. Las ganas de trabajar en Autodorado para todos mis trabajadores es palpable. Puedo decirte que hay días como el tema del transporte, es muy dinámico y a veces es muy exigente. Y yo noto en mis conductores ese nivel de responsabilidad, de proactividad, de colaboración que antes no notaba. Yo lo siento como si fueran dueños del carro que tienen. Yo les entrego un carro para trabajar, para prestar los servicios, yo los siento dueños, porque es que se sienten dueños de cada vehículo que tienen y eso a mí me llena de satisfacción. Discutiblemente fue una de las mejores decisiones que pude tomar. Pues doctora Blanca, muchísimas gracias por compartir con evidencia, con pasión y transparencia que el modelo de FR es perfectamente aplicable. Sí, efectivamente ustedes llevan un año, tan solo un año, pero lo han tomado muy en serio, han iniciado como todas nuestras empresas documentando los procesos, encontrando ese camino ideal para cada entidad, porque esto no es un copy-paste, siempre lo decimos, cada entidad tiene sus propias necesidades, sus propias realidades. Y pues nada, mil gracias por el tiempo que nos ha dedicado, dejando de lado también sus compromisos y dedicando tiempo a esta maravillosa audiencia que tenemos el día de hoy. Estamos ya sobre las 10:47, nos quedan unos minutos para abrir micrófonos o dar el paso a las preguntas que tengan nuestras empresas conectadas. Y compartir unas pequeñas conclusiones. Así que ya estamos en la recta final. Diana, si quieres acompañarnos para la coordinación de las preguntas. Sí, por supuesto. Tenemos en este momento una mano levantada. Rodrigo Alcocer, por favor, abre tu micrófono. Adelante, el espacio es tuyo. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Muchas gracias por este espacio. La verdad es un modelo increíble. Yo soy parte de Coach Lab. Muy contento de estar aquí y de poder promover esta iniciativa que se me hace pues muy poderosa. Pero yo tengo dos preguntas. Yo estoy en México y una pregunta es, ¿cómo podemos nosotros promover o cómo nos recomiendan es que en México la palabra conciliación tiene un componente, siempre conciliación es conflicto o para el empresario siempre habla de, ¿no? Entonces un poco esa es mi pregunta. ¿Cómo lo podemos nosotros manejar? Y me ha pasado con clientes cuando he platicado de este modelo, cómo poder integrar, por ejemplo, Great Place to Work u otras, porque no, es que ya estoy en Great Place to Work y cómo se puede integrar cuando otros clientes lo plantean así. Esas serían mis dos preguntas y pues muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu pregunta. Creo que es muy oportuna. Solemos tener este tipo de preguntas en las entidades que llegan a contactarnos. Aquí Carlos y Beatriz te van a responder. No sé, Carlos, si quieres abre tu micrófono. Brevemente para decir que no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de hacer Rodrigo. Yo hablo de conciliación porque creo que es
un término que todo el mundo comprende, pero Rodrigo, yo no tengo nada que conciliar en mi vida. Yo soy Carlos desde que me levanto hasta que me acuesto. Es decir, tengo obligaciones que cumplir, pero honestamente no he encontrado un término que pueda recoger de una manera más ágil a qué nos referimos. Es decir, al menos aquí en España, te diría que en Europa, hay un acuerdo de que hablamos de conciliación, ¿no? Pero fíjate, y ahora hablará Beatriz de esto mucho mejor que yo, que EFR es equilibrio, flexibilidad y responsabilidad. No está hablando de conciliación, no está hablando de... Es decir, que el propio modelo y la propia denominación EFR, yo creo que ya da una pista de hacia dónde creo que en el siglo XXI, ya llevamos bastante avanzado, deberíamos caminar. Conciliar es un poco trampa. Tienes toda la razón, yo comparto tu idea. No sé, Beatriz, que nos aportas ahí, ¿no? Sí, Una pequeña observación y perdona, Beatriz, efectivamente, en nuestros países de Latinoamérica, el término conciliatorio se refiere a un acuerdo jurídico contractual. Entonces, creo que Beatriz va a explicarnos un poquito más, pero es importante esa mirada a Latinoamérica, que en Europa quizá conciliar es muy común, ¿no? Me voy a jugar al pádel, es conciliar, me voy a jugar es conciliar. Adelante, Beatriz, perdona. Sí. La verdad es que lo que comenta Rodrigo es importante. De hecho, una de las primeras cosas que yo hacía en esta ponencia, en este espacio, era hablaros sobre qué es conciliar, porque somos conscientes de que en Latinoamérica el concepto genera cierto lío, ¿no? Como dice Carlos, bueno, pues nos cuesta encontrar un concepto que todas y cada una de las empresas aquí presentes podamos entender. Pero bueno, cuando hablamos de conciliación estamos hablando de equilibrio, estamos hablando de flexibilidad, estamos hablando de responsabilidad. A nosotros nos ayuda a hablar de conciliación de la mano de bienestar, nos ayuda a hablar de ese equilibrio de la vida personal, familiar y laboral. Se entiende, cuando nosotros hablamos de un empleo de calidad, cuando nosotros hablamos de calidad de vida, de cualquier acción para mejorar el bienestar de tus personas, se entienden. Pero es cierto que sí que hay que dedicarle unos pequeños minutos a explicarle a la otra parte qué es conciliar, ¿vale? Porque luego hay muchos falsos mitos en torno a la conciliación. Ese es otro tema. Para empezar, ¿qué es conciliar? Y los falsos mitos que hay en torno a la conciliación. Que si esto es un tema de mamás y de papás, que si esto es un tema de mujeres, que si esto es trabajar menos. No, esto es trabajar mejor, esto es trabajar de una manera diferente, ¿vale? Eso por responder a tu primera pregunta. Por responderte a la segunda, nosotros contamos con muchas organizaciones que son EFR, que han dado el salto a la gestión de la conciliación y que además se cuentan con, bueno, pues son Great Place to Work, cuentan con otros monitores de reputación. Lo que principalmente nos diferencia de Great Place to Work es eso, es que nosotros somos mucho más que un monitor de reputación. Hay un reconocimiento, por supuestísimo, un reconocimiento a las entidades que estáis haciendo una buena labor en materia de conciliación. Pero esto es mucho más que un reconocimiento. Estamos ante una herramienta empresarial. Estamos ante un modelo que os va a permitir dar el salto a la gestión de la conciliación, con todo lo que ello implica. Pero es que además EFR es comunidad. Nosotros no somos la típica entidad que certifica organizaciones, con la que te sacas una foto, salimos todos estupendísimos en las redes y no nos volvemos a ver hasta que pasan 3 años. No, verdaderamente tratamos de estar presentes en vuestras vidas, de aportaros valor, de ayudaros a crecer, a mejorar. A lo largo del año ponemos en marcha muchas acciones y yo creo que esto es lo que principalmente nos diferencia de monitores de reputación como Great Place to Work, ¿no? Que estamos aquí para acompañaros en ese viaje, en ese proceso de mejora continua. Por supuesto son compatibles, de hecho a nosotros nos encanta que nuestras entidades sean Great Place to Work porque vemos en qué posición del ranking inician cuando comienzan a trabajar en EFR y pasados 3, 4, 5 años decimos, ¿y ahora en qué posición se encuentran? No sé si te respondo, Rodrigo. Sí, no, muchísimas gracias. La verdad es que te agradezco. Sí, no, te agradezco. Gracias. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. En efecto, pues la conciliación está cada día tomando más fuerza en Latinoamérica y nos estamos dando cuenta que el concepto es bastante amplio y que nos tomamos tiempo para contarles a nuestras entidades
esa definición. Bueno, tenemos un par de preguntitas que queremos dejarles a Blanca y a Carlos para cerrar un minutico cada uno a manera de conclusión, y es qué les dirían a las empresas que aún no han tomado la decisión y que nos compartan un poquito esa experiencia, las medidas de conciliación que tienen. En un minutico que nos puedan hablar esa conclusión los dos para pasar a conclusiones y a cierre de nuestro espacio. No sé si quieras Bueno, empezar, Blanca. Sí, perfecto. dale, dale. Bueno, lo que les puedo dejar en esta hermosa conversación que hemos tenido hoy es que nosotros como emprendedores y empresarios tenemos una labor importante que es responder por todos nuestros trabajadores. Nosotros somos los que manejamos el barco y que establecemos la dinámica de este barco. Y para que este barco navegue como esperamos, necesitamos tener al mejor equipo, estar con el mejor equipo, apoyar al mejor equipo, consentir al mejor equipo, porque ellos son los que van a hacer que nosotros lleguemos a nuestro destino o al destino que estratégicamente nos establezcamos. ¿Y eso cómo lo hacemos? No quiero decir la palabra conciliar, voy a decir la palabra acordar. Acordar con nuestros trabajadores un estilo de vida que nos permita mejorar, satisfacer, equilibrar, apoyar, porque el trabajo es importante, todos nos gusta trabajar, todos queremos trabajar, pero nuestras familias se vuelven el pilar de nosotros mismos. Recordemos que nosotros nos hacemos en nuestro hogar y si nuestro hogar está fortalecido, nuestros principios, valores, compromiso, responsabilidad y ganas de trabajar estarán con nuestro empleado. Entonces, ánimo no es algo que sea difícil, es sumamente sencillo. Gracias a Claudia y a todo su equipo que cuando me contactaron, luego de que yo les pedí que me apoyaran en el tema, fue totalmente sencillo, organizado, no tuve que contratar auditores, no, todo lo pude hacer yo misma con mi personal. Y simplemente fue